metodología aplicar y a reflexionar todos los pasos de esta metodología para generar un conjunto de propuestas del proyecto Mexicali Ciudad Gran Visión, que no es otra cosa más que plantear a esta ciudad de aquí al año 2050, con un punto de partida que responde a la pregunta ¿dónde estamos ahora? Y que Lucy de alguna manera nos dio de manera muy rápida una explicación, quizás no una explicación que satisfaga a todos, ¿verdad? Pero al menos es una investigación formal que se hizo, ¿verdad? Y seguramente en el camino vamos a ir complementando esta visión. Entonces, la pregunta de dónde estamos ahora para trasladarnos a una visión a largo plazo de a dónde queremos llegar. Y en varias semanas tenemos que ir construyendo cómo le vamos a hacer para llegar a ese punto del 2050. Básicamente eso es nuestro objetivo. ¿Qué ingredientes debería o proporcionaríamos que tuviese esta mesa? Pluralidad, focalización, es decir, pluralidad, que estén todos los que quieran estar y puedan estar y que decidan trabajar. Focalización, es decir, que nos concentremos en ciertos puntos, ¿verdad?, para poder ir agotando la agenda, ¿verdad?, en cada momento y hacerlo de manera ordenada. Tercero, estudio. Significa que nos piden 2 horas a la semana, pero también que leamos los materiales que se están enviando para que ustedes los descarten o los valoren o que formen parte de un colectivo, ¿sí? Y algo que es inédito también es que todos vamos a participar en construir, digamos, esta biblioteca de casos de éxito sobre experiencias en materia de cultura y recreación. Actualmente se han estado subiendo estos materiales a través del sistema Dropbox. Me están comentando que ya van a cambiar la plataforma, ¿verdad? Esto es verdaderamente inédito, ¿verdad? Poder decirle a la comunidad, estamos realizando casos de éxito y nos estamos cambiando de las ocurrencias al estudio. O sea, de la mí me gustaría, pero sí, pero ¿quién lo ha hecho algo, esta propuesta? ¿Qué país lo ha hecho? ¿Qué comunidad lo ha generado? ¿Y con qué efectos? ¿Qué consideraciones ha tomado? Y con eso podemos avanzar muchísimo más. Entonces significa que aparte de las 2 horas con las cuales estamos trabajando aquí, tendríamos que generar algo de trabajo en búsqueda en internet de casos más o menos similares a lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Y que también estará al servicio, pues, de toda la comunidad. Yo he visto cómo me llegan, por ejemplo, los de suelo y los de infraestructura, que suben una serie de experiencias muy, muy interesantes. Y es ahí donde vamos ya no es el titular de tal dependencia, el experto. Somos nosotros los que estamos documentando los experimentos. La metodología de trabajo. Algunos de ustedes ya han de tener el documento. Es un documento muy importante que se escribió aquí en alrededor de 100 páginas. Está muy ligero. Ahorita les voy a ofrecer así los puntos principales. Quienes no los tengan el día de hoy se los haremos llegar nuevamente, ¿verdad? Esta metodología de trabajo que básicamente está sustentada en lo que es el marco lógico. Es una metodología que se eligió básicamente porque está muy accesible para la planeación participativa, es muy accesible para grupos diversos. Bueno, eso es lo que a mí me han comentado. Yo les digo que yo nunca he utilizado esa metodología. Sin embargo, quiero decirles que ya fuimos a una sesión, ¿verdad?, lo que es la mesa directiva de este grupo, y pues sí, nos sentaron ahí más o menos a estudiar para nosotros ser como los guías. Jamás, y lo quiero subrayar siempre, jamás actuaremos en la imposición, ¿sí? Pero sí llegará un momento que tenemos que tomar una decisión y tenemos que tratar a ver, por mayoría, esta es la decisión y se sube, ¿verdad? Sí llegará el momento que tenga que decir,
pues se nos agotó el tiempo y pues al paso siguiente. Esa parte no me gusta mucho ejercerla, pero de antemano la digo que la voy a tener que ejercer porque es básicamente un elemento de orden. Y el otro componente que tiene la metodología de trabajo es que es un grupo permanente, nos exige muchas, pues me están diciendo que de aquí a marzo está contemplada nuestra participación, sin embargo hay grupos que seguramente van a concluir de manera anticipada y ya dependerá de nosotros. Yo entiendo que todo el mundo tiene sus asuntos que hacer, sus prioridades de trabajo y todo esto, y habrá ocasiones en que no podamos estar, no hay problema. Pero yo creo que un elemento muy importante que se está colocando en este momento es la grabación, ¿verdad? Entonces, que consulten la grabación, que nos sigan de otra manera y que los documentos que se estén enviando se puedan ir revisando para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, esa sería la metodología en lo genérico, la metodología de trabajo. Bueno, vamos a tener un conjunto de programación de actividades. Vamos a seguir esta metodología. Si he venido insistiendo que este grupo debe de ser plural, pues evidentemente que somos muy poquitos. Si lo vemos en términos cuantitativos. Sí. ¿Quién decidió este horario? ¿Por qué no vino los que decidieron este horario? Exactamente. Al final, como lo puse en el correo, vamos a discutir este tema del horario, si lo ratifica. Este horario se decidió entre algunos de los que están aquí, ¿verdad? Déjenme decirles que hay varias personas que no se han podido incorporar. En el caso de Luis Ongay, que forma parte de la mesa directiva, ¿verdad? Está fuera de la ciudad el día de hoy. En el caso de Patricia de la Mora, está fuera del país, pero se va a incorporar también. ¿Quiénes no iban a poder venir hoy? Bueno, el tema es que vamos a volver a consensuar esto, ¿verdad? Y como decía, habrá gente que de momento no podrá estar, ¿verdad? Y pues el horario que todos decidan. Carmen Espinosa, que nos volvió a confirmar que iba a estar aquí, ¿verdad? Ignoro por qué. ¿El día de hoy? Sí, bastante. Ajá. Ignoro, probablemente habíamos quedado originalmente que iba a ser en Orbis y tal vez haya una confusión de que esta es nuestra sede, ¿verdad? Pero lo voy a averiguar. Les comento rapidito que yo pregunté cómo les estaba yendo en otros grupos de trabajo y es complicado integrar las agendas de mucha gente. Es muy, muy complicado. Y más cuando es un trabajo de carácter voluntario, ¿sí? De repente se vuelve uno así como dictatorial y es el riesgo que hay que reducir al máximo, ¿verdad? Pero sí, lo vamos a volver a revisar para que todo el mundo esté de acuerdo, ¿sí? La programación, les decía que falta mucha gente y lo que hemos pensado aquí es que precisamente porque es un periodo muy, muy largo, ¿verdad? Vamos a tener una serie de invitados. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que en Mexicali tenemos una cultura motorizada, los de las motos, lo de los autos, en términos de recreación, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de ellos? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus aspiraciones como ciudad? ¿Qué significan como grupo? ¿Y qué? Los vamos a tener de aquí a marzo. Me van a mandar a todo el grupo, ¿verdad? Pero sí los podemos invitar a 1 o 2 sesiones y empezar a aprender sobre ellos. Poder invitar a los empresarios culturales, con comillas o sin comillas, porque esto de las comillas y las no comillas, ¿verdad? Realmente es un engaño, ¿verdad? Los que hacen algo, los que van generando y concretando acciones en esta ciudad. Allá camino al aeropuerto todos los domingos hay un mundo de gente que se reúne. ¿Sí? Y además hay empresarios que le invierten a esto.
o promotores, con comillas y sin comillas. Y eso es una actividad de nuestro Mexicali, de la gente, y que se divierte y que les gusta, y que no tiene nada que ver con las bellas artes, y no tiene por qué ver, pero sí es una fuente de inspiración muy importante para los artistas urbanos, que a lo mejor ni siquiera se han parado en esos grupos, ¿verdad? Y que podamos hacerlos visibles, ¿sí? En fin, la idea es tener dentro de nuestra agenda, las sesiones son de 2 horas, ir intercalando dentro de todo lo que tenemos que proponer, ¿verdad?, a estos invitados que nos van a ir contando cómo viven y cómo son sus interacciones, y por qué estos, por ejemplo, los vagos, creo que se llaman, ¿verdad? Los vagos, mucha gente los tiene absolutamente estigmatizados, ¿verdad? Porque traen el pelo largo, porque traen tachuelas, no son otra cosa más que una forma de diferenciarse, y que cumplen una función específica en nuestra comunidad y que no han sido incluidos en las agendas, ¿sí? Y que no están en las agendas de las instituciones, ¿verdad? Y que a lo mejor ahorita que veo a Erika, que a lo mejor son los papás de algún chico de ese sitio, ¿verdad? Y que se sienten excluidos, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejercicio. ¿Quién va a decidir a quién invitamos? Ustedes. Entonces, nomás pónganos un correo. Sería bueno invitar a tal persona. Lo único que necesitamos es el nombre y el contacto, ¿sí?, para extenderle la invitación, y vamos a generar una estructura de participación. Es decir, que no se venga a contarnos así cosas, sino que nos responda a cosas concretas. Cómo viven, cuando se reúnen, cuáles son sus aspiraciones, cómo se insertan en esta ciudad, en términos de espacio urbano, qué requerimientos tienen, qué tipo de oferta hacen, cada cuándo se reúnen, ¿sí? Entonces ahí ofrecer estos escenarios culturales, ¿verdad?, que están en la ciudad y que desconocemos, y que las instituciones ni idea tienen de que están ahí. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, mucho invitar a Mexicali Rose, que es un centro cultural independiente de Pueblo Nuevo, que yo creo que varios de ustedes ya alguna vez han estado por ahí, y se me hace que es importante porque es un ejemplo de éxito en cuanto a cómo puede un ejercicio de veras de empezar como de abajo hacia arriba. Exacto. De la misma necesidad del lugar, a forjarse, digamos, sin necesidad de que entre tanto institución y tanto recurso, se va dando y la gente se va apropiando de ese lugar, lo siente suyo y por lo mismo le da un valor extra y se crea el objetivo. Es todo un colectivo, de hecho. Sí, somos de hecho varios. lo invitamos, estuvo en la primera reunión informativa, pero después tuvo que declinar por el horario, ¿verdad? Pero le dije, Vera, estás en el grupo, te invitamos, me dijo, cuente conmigo, ¿verdad? Entonces, son aprendizajes, o sea, cómo empezó, que escuchar las historias tan sencillas de empecé así, le hice así, se fue sumando la gente. Volvernos a los inicios de cómo se reúne la gente y por qué se reúne la gente, ¿verdad? Creo que ese espíritu lo podemos reactivar nosotros aquí. Entonces sí, y si ustedes están de acuerdo, y puede ser el primero. ¿Les parece bien? ¿No? Sí, ¿Vamos? Incluso Leticia Maldonado y tu servidor entramos en contacto con estos grupos vinculados a la motocicleta, ¿no? Es muy posible que a través de Imacún pueda invitarse Sería a esta gente. maravilloso o podemos hacer también otro ejercicio, que cada quien proponga una o dos grupos. ¿Verdad? Para Lo que Y pasa eso es es que nada cultura. más es Mexicali Rose, disculpa, está Selene Nevares, una Selene la galería, podemos, está una que supuesto. se llama Hostal, hay otra en el Infonavit. A ver, dime los nombres. Son varios. ¿Me pasas por correo los Sí, nombres claro. y los invitamos? Esa es
la idea. Sí, sí. Tengo una amiga que me interesa mucho, Rebeca Noriega, que es prima de Fernanda Choel. Sí, la conozco. Desde que fue coordinadora de la sala de arte cuando estaba Víctor Beltrán. Sí. Y ella es una excelente promotora natural, tiene una capacidad de... Esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Así, súper plural, gente con experiencia. También interesa la no experiencia porque es otra mirada. Es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, ahora que trabajo en CECITE, hay casi la oferta para jóvenes de esas edades. Secundaria y preparatoria es nula. Lo que decía Lucy. Ajá. Entonces, ¿qué quieren ellos? O sea, sí, nosotros vamos a decir cómo queremos la ciudad para el 2050, pero nosotros para el 2050. Bueno, ¿Ellos qué quieren para el 2050? Vicky, si puedes comentar, Vicky propuso la semana pasada un grupo, si puedes comentar lo de tu grupo de planeación participativa de niños. Ah, ok, Sí. lo del taller. Bueno, pero eso es para niños pequeñitos, como un taller de urbanismo para niños. Entonces hacer como una especie de construcción de ciudad, pero en un taller. Pero ese ejercicio se puede Con los jóvenes. se puede hacer Con los a jóvenes. secundaria, a prepa y a universidad también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Grupos paralelos que están trabajando junto con nosotros para alimentarnos de información y ir subiendo todas estas iniciativas. Que nos digan, ¿verdad? Y nosotros les daremos la estructura, ¿verdad? En base a esos qués. Y nosotros pondremos los cómo, ¿verdad? Seguramente en el tiempo y en el espacio. Hasta ellos nos pueden decir cómo. Les comento rápidamente que no sé exactamente cómo va a funcionar, pero también va a estar en redes sociales este tema. El chiste es que la gente, nosotros de esta mesa tenemos que soltar preguntas, ¿verdad? Y usar las redes sociales para irnos alimentando de información, ¿verdad? También están teniendo en prensa, creo que va a haber ciertos ejercicios, ¿verdad? Y estas sesiones me habían comentado que las van a estar subiendo, ¿verdad? A una plataforma para que la gente diga, no, ese grupo está equivocado, ¿verdad? O saquen. Pero esa es la intención de ir subiendo, hola Rosa, ¿cómo estás? De ir subiendo esta información, ¿verdad? De estos grupos ciudadanos. Entonces la programación de actividades estaría en función de esto, ¿verdad? Es generar esta agenda con estos invitados, ¿verdad? Y con estas con estas inquietudes, ¿verdad? No es nada más lo que nosotros pensemos, sino lo que otros piensen. Ahorita estoy pensando en ti, Chava, desde la escuela, desde la academia, ¿verdad? ¿Qué se propone? Pero también desde la calle, desde el barrio. Y también ponerles un reto a la escuela, ¿verdad? O se adaptan o mueren. ¿Sí me explico? O sea, interacciones. ¿Algún comentario sobre este tema? Porque ya tenemos 15 minutos para concluir. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos la presentación del diagnóstico, ¿sí? Pues el reto finalmente va a ser poder ser constantes, ¿sí? Creo que es el reto mayor, poder ser plurales, ¿verdad? Yo les pondría a ustedes por enfrente que si en algún momento ven que la mesa directiva está imponiendo, que nos digan abiertamente que está grabado, que no se está conduciendo el grupo como debería, ¿verdad? Y el otro reto que ya lo anotamos tiene que ver con el estudio. O sea, dedicarle ciertas horas a la búsqueda de información y estudiar. Voy nada más a concentrar en estos momentos el documento que ustedes van a leer sobre la metodología del marco lógico. Y viene ahí un ejemplo muy específico de cómo lo vamos a ir abordando, sobre qué plataforma se despliega. Este proyecto de Mexicali Gran Visión, como lo señaló Lucy, está basado en el concepto
de sustentabilidad. Y la sustentabilidad está basada en 4 preceptos. Que todo lo que propongamos debe de ser socialmente justo, que debe de ser económicamente vibrante, es decir, lo que decía Ismael, ¿verdad? Y ahora cómo le hacemos de dinero. Económicamente debe de movilizar, ¿verdad? Y debe de haber recursos, o sea, las cosas no se hacen de la nada. Debe de ser políticamente responsable y debe de ser fruto del medio ambiente inteligente, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a atravesar por otras mesas. Pues ya lo he insistido mucho, nuestro proceso debe de ser altamente inclusivo y participativo. Todas las opiniones, por más diferentes que sean, son valiosas. Y no es la igualdad lo que nos va a hacer fuertes, sino la diferencia. La igualdad no sirve. Mexicali, Ciudad Gran Visión, está basado en 6 regiones y 85 subregiones, incluyendo el Valle de Mexicali. Y esta mesa de cultura y recreación, la pregunta sería ¿por qué siempre asocia la recreación con la cultura? Y si realmente es algo diferente. ¿Sí? Las estrategias que anota ese documento que ustedes van a revisar es que tenemos que generar propuestas que atiendan al manejo del tiempo libre de los ciudadanos, que consideren lo que es la identidad local y que definir es limitar, pero al menos que esbocemos cuáles son las identidades culturales. Y yo partiría de eso, de que no es una identidad, sino Mexicali son múltiples identidades, y esto conecta con el concepto de viva la diferencia y no la igualdad, y eso nos hace más inclusivos. Que tenemos que generar acciones de alguna manera que fomenten la recreación y el esparcimiento, que nuestras propuestas no solamente estén pensadas desde el lado de las instituciones, sino que veamos una esperanza en las organizaciones de la sociedad civil. No todo es gobierno, sino gobierno es una parte, pero también está el tercer sector, ¿verdad?, que es los grupos de ciudadanos. Que nunca como hoy tenemos que generar una especie de alianzas intersectoriales. El sector cultura siempre nos hemos caracterizado por andar de manera aislada, y ahí van los diferentes, y ahí van los artistas, y ahí van los críticos, y ahí van los raros, y ahí van los de pelos azules y verdes, y ahí van todos los que no les entienden. Entonces empezar a generar más puentes, no esperar a que otros sectores vengan, sino nosotros mostrarles, ¿verdad?, que una política, por ejemplo, de vivienda que provoca muchos vacíos de suelo en términos culturales es toda una manera de fraccionar, ¿verdad?, a la gente. ¿Sí? Que estas políticas de seguridad tan severas, ¿verdad?, de que porque alguien trae rastras o trae tachuelas ya es un vándalo, ¿verdad? Tenemos que mostrarle a la gente cómo hay gente, el valor de la diferencia, ¿verdad? Que no, porque todos andamos de cortaditos de pelo, somos los buenos y los malos, pero el mundo no es así, ¿verdad? Que eso nada más es en Hollywood, y que la cultura es otra cosa diferente. Tenemos que nuestras iniciativas que siempre están pensando en el valor de la organización vecinal, ¿verdad?, de que es la gente la que hace vibrar las cosas, no es que acá es el promotor cultural que tiene una gran capacidad, ¿verdad?, sino la gente la que hace vibrar las iniciativas. Que hay muchas acciones en materia cultural que pueden fomentar el autoempleo, ¿verdad?, y su diagnóstico. Y de alguna manera lo decía como en plan de crítica, es que hay mucha gente que, porque como hay mucha gente
cantidad de tahitianos, ya da tahitiano. Pues qué bueno que dé tahitiano en su colonia. Y va a ser un uso del tiempo, no tiene por qué tener la certificación de 4 años. A lo mejor en un centro estatal de alto rendimiento sí tendremos que tener a los que están certificados, pero sí se fijan cómo de repente unos a otros nos vamos excluyendo. No, tú no estudiaste la licenciatura, pues tú no sirves. Yo creo que hay reglas, yo por ejemplo te puedo decir, yo he invitado a muchos autistas que no tienen este doctorado, que forman parte de mi clase, porque los respeto mucho, pero efectivamente se requieren cartas credenciales, no en este país, sino en todo el mundo. Es una regla, porque es un mecanismo de orden, si lo analizamos en términos sociológicos, sí es cierto, de control social, sí es cierto, coincido. Pero es una manera en que los seres humanos nos estructuramos para ir avanzando. Yo creo que es gente muy valiosa, ¿verdad? Fruto en su momento, junto con Coronado, y siempre será parte, ¿verdad?, de esta comunidad que hace vibrar, que los hace vibrar, ¿verdad? Y que efectivamente a lo mejor pueden aportar más cosas. Los vamos a invitar, creo que los debemos de invitar, ¿verdad? Pero yo lo que creo, ¿verdad?, es que no podemos solucionar en este momento algunas decisiones. Sí podemos imaginar esta ciudad de manera diferente, con otras reglas, ¿verdad? Con otras reglas, pues sí, necesitamos, concluiría con que necesitamos ciertas reglas de organización, ¿verdad? Que no son las mejores. Faltan 5 minutos. La sociedad civil, el documento que van a leer, está anclado como un activo muy, muy importante, ¿verdad? Toda la vida que nosotros pensemos en términos culturales la debemos de ver como activos tangibles y como activos intangibles. Esta forma en que nos presentaba la cultura como un elemento simbólico es algo muy valioso, muy importante. Efectivamente aterriza en un espacio. Cuando decías, es que sí tenemos una cantidad de bibliotecas, ese es el activo tangible. Lo que falta desarrollar es el activo intangible. ¿Sí? Y ahí es todo el reto, cómo lo vamos a llevar. Y ahí es donde entran los gestores culturales, los promotores culturales, y cómo con experiencias como Mexicali Rose desde la base funciona. No es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como podemos hacer que anclen, ¿verdad?, estas iniciativas. Y ayudar a los que están abajo, ¿verdad?, a poner los elementos de profesionalización, un poco los elementos de las reglas del juego, siempre inclusivas, siempre socialmente justas. Este tema de juegos de poder, creo que una sociedad, y quien sea sociólogo lo sabe, ¿verdad?, una sociedad siempre se distinguirá por sus tensiones de poder. No hay sociedades utópicas donde no haya tensiones. Entonces ese es otro valor. ¿Cómo convertir estas tensiones de poder en elementos de carácter propositivo? ¿Cómo poner a esta ciudad, ¿verdad?, a vibrar para que compitan entre sí, no por el recurso, sino por los elementos de creatividad humana más fuertes, ¿verdad?, y que unos se nutran a otros? Pero bueno, creo que yo ya hablé mucho, va a ser la única ocasión en que voy a hablar mucho, ¿verdad?, porque pues la palabra siempre la van a tener ustedes. Faltan 5 minutos para concluir. No sé si quieran generar una reflexión final alrededor de esto para proceder al tema de los horarios. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del Mexicali Rose, he escuchado varias veces a Marco, ¿no?, su historia, ¿verdad?, pero pues al final él dice, ¿me pueden ayudar para que la CFE no me cobre tarifa comercial de luz? No sé si eso ya lo logró solucionar, ya. ¿Sí, no? Bueno, entonces, por ejemplo, esta mesa va a tener, ¿qué tanta injerencia va a tener? Por ejemplo, si se reglamentar o proponer reglamentación. Nosotros nos vamos a ir moviendo hacia otras mesas, dependiendo de lo que consideremos aquí.
Por ejemplo, hay una mesa donde tendrá que estar lo de infraestructura y lo de energía y lo vamos a llevar para allá. Una política para incentivar la actividad y la vida cultural y las OSCs es que haya ciertas exenciones. Por ejemplo, recordemos el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿verdad? Todas las personas que decidían vivir, no tener su changarro, vivir, hacer su piso en el Centro Histórico iban a tener un estímulo de carácter fiscal. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que un centro histórico no está hecho nada más de comercio, está hecho de gente que vive ahí y que lo va a cuidar y que lo va a defender. Por eso nuestro centro histórico de repente no avanza. ¿Quién se quiere ir a vivir para allá? ¿Qué tipo de estímulos tiene, no? Entonces, al menos en lo que me han explicado a mí, que será parte de la mesa directiva, ir haciendo como ciertos extractos y pedir, yo quiero ir a otra mesa a hablar de estas posibilidades, ¿verdad? Así como nos van a llamar a nosotros para que vayamos a sus mesas y a ver qué les comentamos. Pero no va a ser tratar casos específicos, sino más bien algo que se discuta aquí, que sea una... Lo tenemos que transformar en una política o en una propuesta, ¿verdad? Para que quede sumarizada allá. Y entonces ver este tema de la cultura como algo transversal, ¿sí? Por ejemplo, yo decía, ¿por qué siempre tenemos que pagar en los eventos? Pagar dinero o en la mayoría de los eventos. ¿Por qué no podemos apoyarnos en ejercicios de sustentabilidad donde el promotor cultural haga una alianza con las empresas recicladoras que le metan dinero y a la gente se le pida que lleve su scratch, su basura electrónica? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un triángulo. Voy a ir a un evento de carácter artístico, pero para poder ingresar voy a generar una práctica de sustentabilidad. Voy a sumar a un empresario que se dedica a reciclar. A lo mejor voy a invitar a un artista para que con los elementos de recicle, ¿verdad?, genere una pieza escultórica. No sé, estoy ahorita inventando. Y con eso lo que estoy haciendo es ir movilizando el tema, estoy desligando la cultura exclusivamente desde el lado de la vida artística. Estoy haciendo que el ciudadano haga una reflexión, ¿verdad?, de qué hacer con esa basura. Y bajar de las casas del Infonavit, de los techos, las cunas, las carriolas, o sea, toda la basura que se tiene o que se guarda, ¿verdad?, llevarla a otra parte, ¿no? Y entonces, desde estas ciudadanías comprometidas, ¿verdad?, estamos haciendo otro tipo de cosas. Pero claro, yo le voy a decir al sustentable, al que está en la vida económica, tú estás lucrando por reciclar, no lo estás haciendo por buen ciudadano. Ve en la vida cultural, ¿verdad?, una forma de hacer una alianza. ¿Sí? Esto lo han explotado mucho, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil para que se lleve el kilo de frijol y demás. ¿Sí? Pues hagamos como pues prácticas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Pasamos al horario? Bueno, de los que están aquí, ¿qué propuestas tendríamos de horario? Sí, me gustaría escuchar. Para hacerlo más práctico, hagámoslo de vespertino o matutino, ¿verdad? En la ocasión inicial casi todo el mundo coincidió que como esta es una tarea que se nos atraviesa en nuestro ejercicio cotidiano de trabajo, era muy importante ponerlo de manera temprana. Y temprana de la semana, o sea, los martes, y cumplir con nuestro propósito, como dicen, hay que empezar con lo que no nos gusta hacer de manera temprana, ¿verdad?
y temprana en horario, pero es decisión de ustedes. La sesión pasada estaban proponiendo que fuera un poquito más tarde, 8:30, 8:30, 10:30, para que pudieran dejar a los niños a la escuela. Dos. Ustedes me dirán o nos vamos al horario de la noche. No, noche no. ¿Estarían de acuerdo por la mañana, Roberto? Para mí es ideal, ¿no? Porque aprovecho todo el día. ¿Fernando? Sí. Sí, es que ir a la oficina mañana. Yo no. Tú no. No, es que me acuesto muy tarde. ¿Tú prefieres en la tarde? Yo tengo que tomar una pastilla para dormir a las 3 de la mañana. Ok, ¿tú prefieres en la tarde? Sí, o sea, la vez pasada sí, por eso llegué casi a las 8. Okay. Pero es mi caso. Sí, sí, vamos a, como lo dije al principio, por mañana. Adelante. Ajá. Sí, yo. Mañana. Adelante. Claro, mañana. Vicky, mañana. Yo mañana. Y tendríamos las opciones de 7:30 o nos brincamos a las 8:30. O lo dejamos a las 8. A mí me De 8 a 10. Viene a las 8, de 8 a 10. 8 a 10. Incluso 8:30. Chavo. Si se trata de proponer 8:30. 8:30. Yo estoy bien así. 7:30. Ok. 8 a 10. ¿Perdón? 8 a 10. 8 a 10. Pero 8 de la mañana. 8 es el que está Oye, predominando. ¿qué pasó? Fernando, Estoy aquí, la reunión de Coplan, ¿qué pasó? es la mayoría. Me encantaría que, y creo que a todo el mundo que estuvieras aquí, ¿verdad? A lo mejor puede ser tu ejercicio semanal matutino, ¿Cuánto sale? ¿verdad? Voy para allá. Y si no, las sesiones Vale. que puedas sumarte, ¿verdad? Cordialmente bienvenido. Tú. Para seguir despotricando contra ella. Yo creo, Fernando, que tu posición refleja la posición de mucha gente. Es un estado de tensión importante. ¿Me perdonan? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. Los convocamos después. Para concluir, yo creo que es muy importante que estas tensiones se recojan, ¿verdad? Y que las transfiramos de un estado de tensión, o como tú le dices, un despotrique, ¿verdad? Convertirlo en una fortaleza. A mí me parece que es muy importante tu postura porque equilibra el mundo feliz de la espera de así, el Walt Disney, todo muy bonito, o sea, tú nos llevas a una realidad, a una historia de exclusiones, de una serie de cosas. Entonces, a mí me parece valioso, ¿verdad? Sí, de repente, en lo personal, siento que es fuerte que se hable de personas, ¿verdad?, sobre su desarrollo. Me parece importante que cada persona pues tiene su propio desempeño, ¿verdad? Entonces, en esta mesa, más que nada de hablar de cómo es la gente, cómo son las acciones, ¿verdad? Pero cordialmente bienvenido. A mí me encantaría, y creo que a todos, que estuvieses aquí en el momento en que tú lo consideres oportuno. ¿8:30 entonces? Bueno, ya estaba votado a las 8, pero puede llegar a las 8:30, ¿verdad? Sí, pues yo tengo mis escepticismos de todo esto, porque creo que pues, la cultura, la recreación finalmente es algo que la gente busca por un placer muy personal, ¿no? O sea, desgraciadamente pues la gente está educada por la televisión y la mayoría pues busca que viene el cantante o viene el actor de la telenovela y eso es lo que jala, ¿no? Y si ahorita hay un cuate que escribió una ópera basada en Fernando del Paso y la van a traer al Festival de Octubre, me imagino que va a haber un público para eso, pero desgraciadamente no hay una cultura, pues porque no hay lectura, no hay suficiente, la gente ve más que leer, ¿no? Vivimos una época iconófaga, sobre todo, o sea, la gente quiere expresarse por las imágenes, pero si uno platica con este pintor, en realidad no tiene una formación cultural más allá de estar
viendo y consumiendo imágenes y expresándose a través de ellas, que es un lenguaje muy padre, pero no es el único. Hay muchas cosas más y la gente pues ve y no reflexiona, ¿no? Ve la forma, pero no se quiere meter en el contenido. Ayer pasamos los libros de Próspero de Peregrina, güey. Olvídense que si alguien iba a empezar a comentar sobre la tempestad de Shakespeare y ver los capítulos, o sea, no, muchos se fueron y eran chavitos del CECITE, fueron varios porque sus maestros mandaron investigación, pero se aburrieron tremendamente y la película, pues, un derroche de creatividad de Greenaway, ¿no? A los que nos gusta el cine de Peregrina, pero somos una élite. Es que pues, esos son los retos, pero además son formas, ¿verdad? Habrá gente que sí lo aprecian y habrá gente que no. Yo, para ser muy ejecutiva aquí en esto, ¿verdad? Concluiría aquí la reunión. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? Me pone muy entusiasta que hayamos logrado nuestra primera reunión. Y les vamos a mandar la información. Entonces a las 8 el martes. A las 8 el martes les vamos a mandar la convocatoria y les vamos a estar dando lata y recordando, ¿sí? Bueno, nada más una cosa. Sí. Yo me voy a encargar de enviarles el correo invitando los miércoles y luego les voy a recordar el viernes. A quien no me conteste les voy a dar el lunes. Pero sí les pido por favor que contesten, o sea, que contesten de recibido para no estar molestándoles. Sí. Muchas gracias. Molestia. Gracias. Gracias.